30 años con toda la voz, gracias por el pase de colegas. Información en vivo, estamos con el decano del Colegio de Psicólogos, el señor José Luis Abarca, para dar más detalles también sobre, bueno, el día de hoy se conmemora, pues, que es el Día de la Salud Mental, y vamos a conversar con él al respecto, también cómo van pues, estos análisis en estos casos, feminicidios que han sucedido en Arequipa también, la problemática en los colegios, también la falta de profesionales. Se dan mejores prácticas profesionales, mejor ejercicio profesional, un ejercicio profesional que es bastante variable según la ley de creación de cada colegio profesional. ¿Esta es la única normativa que debería cambiarse más o menos como para mejorar la situación más o menos? Bueno, aparte de aplicar los códigos deontológicos y de que de verdad los colegios profesionales se vean fortalecidos y que las autoridades políticas no usen a los colegios profesionales de bandera solamente para tiempos de emergencia, debería ser una constante. O sea, los colegios profesionales deberían estar instalados en todas las mesas de trabajo a nivel regional, provincial y nacional. A ver, si quisiéramos preguntar, ¿cuántas reuniones de miércoles de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, participa el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales de Perú? Ninguna. Cuando ha venido el Acuerdo Nacional aquí a Arequipa, hemos estado hablando, hemos dado propuestas, pero ¿cuántas han aterrizado? El gobierno, ¿cuántas realmente va a ejecutar? Eso también es algo que nos preocupa. ¿Para qué nos sientan si no vamos a hacer nada? ¿De declarar a la ciudad de Arequipa por emergencia, por salud mental? Lo que nosotros necesitamos es primero ir con las autoridades, sentarnos y tener compromisos serios, porque de nada nos va a servir firmar papeles cuando hemos visto de que se ha firmado un plan de prevención del suicidio, pero ¿qué se ha ejecutado? No se ha ejecutado nada. Lamentablemente sigue la violencia, siguen los problemas. Lo que necesitamos, y yo creo que es enfático, es mayor presupuesto. Así como se invierte en fierro y cemento, necesitamos decirle a las empresas privadas, decirle a las organizaciones públicas que necesitamos hacer una fuerte inversión en salud mental, y eso quiere decir invertir en las personas, invertir en el cerebro de las personas, que ningún cerebro de las personas tiene precio, es incalculable. Entonces necesitamos invertir una gran cantidad de dinero por todos estos problemas que estamos viviendo, y también el presupuesto general de la República del próximo año, ya que la presidenta Boluarte ha dicho que se va a invertir 588 millones de soles en la industria naval. Pues bien, queremos el doble, en todo caso, para la salud mental, porque lamentablemente esto tiene un montón de deudos, un montón de crisis, y nosotros no podemos decir de que porque hubo un feminicidio en la UNSA no va a ocurrir nunca más, o que va a pasar solamente en la UNSA, o que solamente en las universidades. Esto va a pasar en todas partes si es que no se invierte. Necesitamos meterle en la cabeza a los ciudadanos y a las instancias tomadores de decisiones, a los políticos, de que necesitamos invertir en proyectos de salud mental. Volviendo a lo que era el tema, por ejemplo, de la violencia escolar, más o menos, ¿de qué manera se está incrementando más o menos este tema, por ejemplo? La violencia en el contexto educativo. En el contexto Sí, educativo. tenemos numerosos casos de bullying, de ciberbullying. Nosotros, a propósito de la pandemia, dijimos inicialmente que esto se había incrementado en un 40%. Nosotros, respecto al año pasado, se ha incrementado un 25% más de casos de abuso, y eso está reportado en el portal CICB. Ahora, recordemos que en el portal CICB están las denuncias que los directores de escuela garantizan, tienen seguro, pero también conversando con muchos de los psicólogos. Bien, están con las declaraciones acá del decano del Colegio de Psicólogos, quien también es el presidente del CONRED, el Colegio Profesionales en Arequipa. Bueno, señala de que no lo ve muy viable la declaratoria de emergencia en la salud mental en la región, debido a que más sería un tema declarativo, ¿no? De figurativo, y no unas soluciones inmediatas, ¿no? Digan que debe haberse más presupuesto para ese sector, sobre todo para atender lo que es el tema de la salud mental, y se han incrementado los casos de abuso, violencia también contra los escolares, un 25%. Informó Rubén Cabina con todas las voces. El día de hoy se ha reportado Mire, conversábamos a propósito del segundo Congreso Iberoamericano de Psicología, que fue la semana pasada, que organizó el Colegio de Psicólogos en el marco del Día de la Salud Mental.
que nos indicó también el Consejo Directivo Nacional que hagamos actividades en pro de la salud mental. Y una de nuestras ponentes internacionales, que es la doctora Fedra Freijo, nos decía desde los 50 días uno ya puede dejar, por ejemplo en Argentina, a sus bebés para que los cuiden educación inicial, ¿no? Entonces, y hay programas de educación inicial que contemplan guarderías, programas de educación que son integrales, como también el tema de educación sexual. Entonces, si bien nosotros compartimos la visión de que se debe aperturar un poquito más el marco de la educación, también creemos de que se debe insertar el tema de educación sexual integral en la currícula y también hablar de un adecuado abordaje. A raíz de una investigación del doctor Nicolás Persic Palomino Carreño, encontramos de que incluso los niños de 5 años no necesitan una educación sexual, sino una reeducación sexual. ¿Por qué? Porque a los 5 años, como los niños son como unas esponjitas, absorben todo ese conocimiento que se da en el contexto familiar. Y allí, en el contexto familiar, a veces lamentablemente ocurren situaciones de incesto, ocurren situaciones de tocamientos, y que a veces el papá, la mamá, el tío, no lo denuncies, no, ¿qué vas a malograrle la vida a tu primo, a tu hermano, ¿no? Cuando reeducar a los 5 años ya quiere decir de que cuando se han instalado los problemas antes, ¿no? Entonces necesitamos una educación sexual integral, incluso desde la más temprana edad en educación inicial. Bien, es entonces declaraciones de acá del decano del Colegio de Psicólogos, pues, Julio Abarca, la corrección también, amigos de Radio. Y bueno, se ha pronunciado entonces por esta fecha, pues, ¿no? El día de hoy también, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, ¿ah? Y bueno, los problemas en que tienen, pues, ¿no? En Arequipa, los feminicidios, la violencia escolar que se ha incrementado, y bueno, sobre todo nuestras cifras que incrementan, en todo caso. Nos despedimos.